¿Se ve bien la imagen? Sí, ya se ve. Ah, muy bien, perfecto. Vale. Entonces, vámonos con las... ¿Está rápido? Mm, mm, mm. Muy bien. Ya nada más nos quedó pendiente ver lo que son los túbulos. Entonces, vamos a hacer unas preguntas rápido para entrar en calor. A ver, ¿cuáles son las tres capas que componen el sistema de filtración glomerular en los riñones? Uno, vamos a empezar con los glomerulitos. Es la B, doctor. La B. Muy bien, perfecto. ¿Qué dicen los? También la B, Doc. Los poderosísimos Obi-Wan. Aquí andamos, Doc. También decimos la B. Perfecto. Los Baby Yoda. Igual, Doc, la B. La B. Nadie está en contra de la B. Todos están con la B. Vamos a ver. La B. Exactamente. Ahora, ¿qué elementos deben impedir que se pierda la barrera de filtración glomerular en los riñones? Vamos con los nephrovators. Sería la A, Doc. ¿Alguien que piense diferente? Yo creo que es la B, doc. Sí, Doc, la B. La B. La B, Doc. Bien, vamos a ver. La B. Así es, muchachos. Ahora, la estructura de la punta de la flecha, qué creen que esté apuntando? O que, bueno, más bien, ¿qué función creen que tenga? Anda bien, libera renina, libera angiotensina, es un túbulo contorneado proximal, se encuentra junto a la arteriola glomerular eferente o está localizada en el polo urinario del corpúsculo renal. Bien, ahí les voy a ayudar un poquito. Traten de, traten de identificar la anatomía. La cápsula de Bowman, acuérdense que va a haber dos polos, ¿no? ¿Qué estructura se le pega al glomérulo? ¿Se acuerdan? A ver, así vamos a empezar. Glomerulor. No, los nephrovators, a ver. Un túbulo contorneado proximal, Doc. Túbulo contorneado proximal, dicen ustedes. Entonces sería la C, ¿verdad? ¿Y alguien más que tenga otra opinión? Nosotros Nosotros, la D, bueno, Doc. Ay, la B perdón. también. A ver, digan el nombre del equipo y cuál creen que es. El Baby Yoda, la D, que se encuentra junto a la arteriola glomerular aferente. También los poderosísimos Obi-Wan Nefróbidos, la D.
D de dedo. D de dedo, muy bien. Y los Wookiees también la D. Cookies también la D. Perfecto. Excelente. Y la respuesta va a ser la D. ¿Qué estructura estamos hablando? El aparato yuxtaglomerular, ¿no? Eso es lo que estábamos viendo ahí. Es el túbulo contorneado distal. Es la porción que se está especializada en ese túbulo y que se pega a las arteriolas, como parte del sistema yuxtaglomerular. Perfecto, muchachos. Ahora, esa célula, ¿dónde creen que está apuntando ahorita? Esa célula, esa flecha, perdón. A ver. Obi-Wan Kenobi. ¿Qué creen que es esa estructura que se ve ahí? Mm, Bueno, creemos que sería la respuesta B, Doc. ustedes piensan que sea la B. Perfecto. La B de bonito. B de bonito. ¿Alguien tiene otra respuesta, otra alternativa? No, Doc. Todos piensan También que la es la B. B, ¿verdad? Sí. Sí. Así es, chicos. Es la B. Ahorita vamos a ver por qué, cómo pueden ustedes identificar esto en el microscopio y por qué la B era la respuesta correcta. Ahora, ¿cuál de las siguientes estructuras se va a encontrar en la corteza del riñón? Ya la vimos hace rato. Empezamos con la de la. Ya sé que se les había preguntado, pero pues más fácil si se las saben, te da otro punto extra. Es la B. ¿Qué equipo eres, Doc? Es los de Yoda. Baby Yoda. Dicen que es la D, ¿verdad? Ujú. ¿Alguien más tiene alguna otra? ¿Todos concuerdan? Sí, Doc. Ok, Sí, Doc. perfecto, así es. Excelente. Ahora, ¿cuál de las siguientes sustancias es secretada por las células glomerulares del riñón? Tan, 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 tan. A ver, cookies. La C, Doc. La C. Ustedes dicen que la C. Perfecto. ¿Alguien tiene otra respuesta? ¿No? No, Doc. Así es, la renina. Excelente. Y ahora sí, vamos a empezar con la clase. Vamos a ir rápido, chicos, para terminar con este tema eterno. Y ya a ver si empezamos con las demás clases. A ver, los túbulos renales. Aquí están viendo ustedes cuáles son los túbulos renales. Como les había dicho la vez pasada, finalmente es donde ocurre la magia. Los túbulos renales son donde va a haber, toda la función que asociamos, la mayor parte de la función que asociamos con el riñón, que es el preservar sustancias que son, esenciales para el cuerpo y secretar sustancias que son, en caso de una acumulación nos van a provocar daño biológico, ¿no? al organismo. Y cada uno de estos túbulos va a tener una, precisamente como su función es la que determina su estructura. Van a tener un epitelio, muy particular. Vean ustedes cómo el epitelio del túbulo contorneado proximal va a ser diferente al epitelio del túbulo contorneado distal. Y asimismo, el epitelio de la asa delgada del haz de Henle va a ser diferente al de la asa gruesa. Una de las cosas que van a caracterizar al túbulo aproximado, al túbulo contorneado proximal, va a ser un epitelio
con muchas mitocondrias. ¿Por qué? Porque su actividad requiere energía. Acuérdense que habíamos dicho que en la cápsula de Bowman, finalmente, a pesar de lo complejo que pueden parecer las estructuras que sirven de filtro, realmente no hay mucho gasto de energía. Donde se requiere energía va a ser en la recuperación de las sustancias que se filtraron, porque muchas de las cosas que se filtran necesitan regresarse al organismo. Si se acuerdan del podcast que les mandé y del que hicieron su tarea, cuando platicaban la función y cuando le toca al equipo platicar lo que es la fisiología, bueno, vamos a ver que en la forma en que el riñón filtra, pues hasta pareciera ser un poco ineficiente, ¿no? ¿Por qué? Porque hagan de cuenta que en el glomérulo todo se tira y más bien son los túbulos los que están tratando de recuperar las sustancias que se tiraron y determinar cuáles son las sustancias que tienen que desecharse para mantener pues, lo que es la homeostasis. Ahora, el epitelio tubular, como les decía, va a ser su función, va a ser la que determine su estructura. Va a ser un epitelio cuboidal o plano simple, dependiendo de cuál sea la función de ese epitelio. Va a tener uniones complejas y uniones estrechas o occludens. Puede haber partes que van a ser adherentes y van a estar los desmosomas. Va a haber dos tipos de transporte transcelular. Va a haber transporte, bueno, va a haber dos tipos de transporte, el transporte transcelular y el transporte paracelular. ¿Qué quiere decir esto? El transporte transcelular es el que ocurre en los espacios entre las células. Vean, por ejemplo, aquí esta es la membrana luminal y este es la membrana vasolateral. Entonces, pues si yo quiero transportar algo, puede ser a través del transporte paracelular, que va a ser entre los espacios que hay entre las células. Ese transporte, no va a costar tanta energía. Sin embargo, si yo lo que necesito recuperar no se encuentra no puede pasar a través de las células, voy a requerir utilizar canales específicos y transportadores que van a requerir el gasto de ATP. Por eso es que el transporte transcelular va a consumir más energía, ¿no? Muy bien, ahí está el transporte transcelular, membrana basal. Estas son las uniones estrechas. Y es a través del control de esas uniones estrechas que se puede dar ese transporte paracelular. Ahora, ¿qué importancia clínica tiene esto? Bueno, los diuréticos van a ser los saboteadores específicos que usamos nosotros, ¿no? El diurético, ya después tendremos una clasecita específica de eso, pues los diuréticos son toxinas, básicamente. Es un veneno que le damos al riñón para que estas partes específicas no funcionen. Pero para nosotros, pues tiene un objetivo benéfico, ¿no? Por algún motivo nosotros queremos que una parte del riñón no funcione y nos permita ya sea deshacernos de alguna sustancia en especial o sobre todo lograr que el paciente se descongestione, ¿no? No esté reteniendo líquidos que pueden estar ocasionando problemas. Y también otra cosa, las proteínas como las claudinas pueden tener mutaciones que nos puedan provocar problemas en los pacientes que nos causen hipocalcemias o hipomagnesemias severas. Entonces, cada una de los componentes de estas estructuras pues son clave. Y hay enfermedades renales que afectan la función de las uniones estrechas, que pueden causarnos proteinurias congénitas. Ahora, esta es la pars convoluta renal. Quiero que lo vean. La pars convoluta son lo que son los túbulos, el túbulo contorneado proximal y el túbulo contorneado distal, como habíamos platicado la vez pasada. Y vean las diferencias, ¿no? El túbulo contorneado proximal, las células son más gruesas, tienen más mitocondrias. El túbulo contorneado distal es más delgado el epitelio. Miren, aquí tenemos, ya cuando lo pasas, este corte lo pasas a un microscopio electrónico,
Vean todas las diferencias, ¿no? Este es un túbulo contorneado, proximal. Vean el borde de cepillo tan importante aquí. ¿Por qué? Porque este túbulo va a reabsorber un montón. La mayor parte, ahorita vamos a ver más a fondo, pero la mayor parte de lo filtrado se reabsorbe. Por eso necesita un borde de cepillo, voluminoso, ¿no? Mitocondrias abundantes, muchas vacuolas, todo esto va a diferenciarlo. Por ejemplo, entonces, les voy a pasar la clase, pero para que ustedes vean, si yo les pongo una imagen de estas en el examen, debe ser sencillo ya para ustedes de diferenciar que estamos hablando del el túbulo contorneado proximal, por las características que tiene, ¿no? Bueno, ahora sí ya metiéndonos al túbulo contorneado proximal en sí, hace una continuación en la cápsula de Bowman, va a estar compuesto por dos porciones, el túbulo contorneado proximal y el túbulo recto proximal. Va a estar tapizado con epitelio cúbico simple, con microvellosidades. Y esas microvellosidades, como muchas partes del cuerpo, lo que hacen es que aumentan la superficie de absorción, en este caso hasta 20 veces. Y dependiendo de su morfología y función, lo podemos dividir en tres segmentos, que son el S1, S2 y S3. Entonces, vean aquí, por ejemplo, cómo hay muchas mitocondrias en la base, en el aspecto de las estrías basales. Aquí está el microscopio electrónico, miren. Aquí se ve como todo esto está lleno de mitocondrias, ¿sale? Ahora, el túbulo contorneado proximal va a tener las células más desarrolladas, una mayor cantidad de microvellosidades y pliegues laterales. ¿Por qué? Por la capacidad de absorción, ¿no? Entonces, vean cómo cambia. Dentro del mismo túbulo contorneado proximal, cambia dependiendo si es el segmento S1, como está gordito. ¿Por qué? Porque es la parte en que más absorción hay. Al túbulo recto, donde ya para ese momento el epitelio se cambia a células menos complejas, con menos cantidad de microvellosidades y pliegues. Aquí en esta imagen quiero que vean cómo está cómo dentro del mismo túbulo, contorneado proximal. A veces nosotros en los libros lo vemos dibujado de cierta forma, pero pensé que en el libro es una representación. Vean realmente lo largo que es, ¿eh? Eso no lo van a ver en los libros. No sé si alguna vez han escuchado que los mapas de la Tierra, cuando ven ustedes un globo terráqueo, un mapa mundi, bueno, el globo terráqueo es un poquito más fidedigno, pero por ejemplo, cuando ustedes ven un mapa de la Tierra en plano, ven cómo Estados Unidos, por ejemplo, se ve enorme, ¿no? Y cómo algunos de los continentes se ven más grandes de los que realmente son. Pero eso es porque, pues, la Tierra es esférica, ¿no? Pero cuando tú quieres ver la imagen quieres ver la imagen en plano, se alteran las dimensiones. Está bien, pero no, pero eso hace que mucha gente piense, por ejemplo, que África está más o menos del tamaño de Estados Unidos, cuando en realidad, pues no, en realidad África es gigantesco, mucho más grande que Estados Unidos. O por ejemplo, hace parecer que Sudamérica, lo que es la parte del continente sudamericano, tenga una proporción aparentemente más pequeña, pero en realidad es muchísimo más grande. Lo mismo quiero que vean con esto, el túbulo contorneado proximal, cuando lo vemos en los dibujos de anatomía, se ve una estructura, pues aparentemente, ¿no? La quieren dibujar más o menos equivalente a las demás para que quepa en el dibujo, pero vean lo grande que es bastante grande. ¿Y por qué es tan grande? Pues porque es mucho lo que tiene que reabsorber. Acuérdense, aquí, esto es pues pregunta de examen, ¿no? 65% de todo lo que se filtra por el glomérulo se va a reabsorber. Entre ellos, ¿qué? Pues el sodio, cloro, bicarbonato, potasio, agua, glucosa, aminoácidos. La glucosa es muy importante. Acuérdense que gracias a esto es que es uno de los medicamentos que sirven para controlar la diabetes. Ataca esta parte o hace que esta parte no funcione y se deseche glucosa, ¿no? Y es tanta la glucosa que se absorbe en esta sección que podemos controlar la diabetes bloqueando la reabsorción ahí.
Al mismo tiempo tiene funciones de secreción, va a secretar hidrogeniones para poder mantener, no es la parte principal de la secreción de hidrogeniones, vamos a ver eso más adelante, pero acuérdense, también secreta hidrogeniones y ácidos orgánicos para poder mantener el equilibrio ácido-base. Entonces, sus características principales: en la parte vasolateral va a tener mitocondrias prominentes. Este es un canal importante para que se acuerden, es el sodio-potasio ATPasa. En la parte luminal va a tener intercambiador sodio-hidrogenión. Va a tener alto contenido de acuaporinas. Las acuaporinas son las que nos permiten que el agua pueda transportarse a través de las membranas. Va a tener un sistema lisosomal para reabsorción de macromoléculas. Ojo, no necesariamente tiene que haber una lesión en el glomérulo para que se filtre algo de albúmina, a pesar de lo que ya hemos platicado, todas las capas que hay ahí, membrana basal glomerular, podocitos, etcétera, que permiten que no permiten que la albúmina pase. Aún así, una pequeña cantidad de albúmina llega a pasar, pero se va a poder reabsorber en un riñón sano a través del túbulo contorneado proximal. Y finalmente, las secciones S2 y S3 también acuérdense que importancia tienen. Se va volviendo más simple el epitelio, pero siguen teniendo ciertas características. Ya la parte S2 y S3 ya no reabsorbe tanto, pero sí sigue secretando ácidos débiles y bases. Entonces vean, aquí es otra ilustración para que vean cómo va cambiando el túbulo proximal dependiendo la función que va haciendo, ¿no? Y cómo va siendo menos necesario que tenga vacuolas y tanto borde de cepillo, y el borde de cepillo se va haciendo cada vez más pequeño, va a tener menos endosomas, va a tener menos imaginaciones vasolaterales, hasta que se vuelve un epitelio mucho más simple, ¿sale? Pero que sigue teniendo función. Fíjense que ya aquí seguimos secretando hidrogeniones. Entonces aquí está esta tablita, después pues ahí la leen para que vean para que ya con calma puedan ver cómo se diferencia y qué son las características de cada uno de los segmentos, ¿no? También eso se los puede llegar a preguntar en el examen. Uno de los segmentos aquí en esta parte que son los segmentos opuestos, el segmento 1 y el segmento 2, pues tenemos, por ejemplo, el extremo, ¿no? Microvellosidades ya son muy escasas en el segmento 3, cuando en el segmento 1 son mucho más abundantes. Las mitocondrias también son menos, porque necesitamos menos ATP. El transporte activo es muy elevado, entonces va a haber, por eso es que consume mucha energía, mientras que en el S3 ya va a ser bajo, ¿no? Va a predominar el transporte pasivo. La reabsorción de agua va a estar asociada con transporte de solutos. En esta parte, en el S1, vamos a tener absorción de agua con solutos, mientras que en el S3 va a ser más pasiva, ¿no? Y finalmente, la parte del S1 va a tener más que ver con la absorción de nutrientes y electrolitos, mientras que el S3 va a estar más relacionado con lo que son la eliminación de fármacos y toxinas. Nuevamente, relevancia clínica, el S1 es altamente metabólico, ¿no? Lo que les dije, consume mucha energía, es vital para la absorción de solutos esenciales. El S3 tiene menor actividad y se especializa en transporte pasivo y secreción de sustancias. Entonces, dependiendo del daño que haya en estos segmentos, te puede dar, por ejemplo, el síndrome de Fanconi, y el daño en S3 puede comprometer la eliminación de fármacos. Entonces, puede aumentar la toxicidad en el cuerpo de algún fármaco. Y acuérdense que el túbulo proximal lo vamos a relacionar también con la secreción de fármacos y desechos orgánicos, ¿no? Mediante transportadores de aniones orgánicos. Y acuérdense que de los diuréticos que actúan en esta parte está la acetazolamida y el probenecid. Realmente no hay muchos diuréticos que actúen en el túbulo contorneado proximal. ¿Y por qué es eso? Porque su función es sumamente compleja. Entonces, más bien hemos inventado diuréticos que actúan en otras partes porque son partes que más o menos podemos controlar el resultado. Sí se han experimentado con diuréticos que tengan su acción en el túbulo proximal, pero como es tan complejo y es muchísimo todo lo que hace
no podemos controlar los efectos que van a ocurrir en el resto de los túbulos cuando tratamos de hacer alguna acción en esta área y podemos obtener podemos obtener más efectos secundarios que los benéficos. Por eso la mayor parte de los diuréticos actúan más abajo, salen más adelante en los túbulos siguientes. Aquí quiero que vean cómo se diferencia. Esto ya lo habíamos visto ahorita con las preguntas, pero vean. En el círculo rojo vemos un túbulo contorneado distal, mucho más pequeñito. En el círculo azul es el glomérulo. Vean. Si empiezan a ver muchas imágenes de esto, lo van a poder diferenciar, ¿no? La flecha delgadita es el túbulo contorneado proximal. Vean, un epitelio con muchas mitocondrias, gordito. Y pues la flecha gruesa lo que nos está apuntando que es esto, son los vasos, ¿no? Los vasos sanguíneos. Ahora, una cosa importante también es esto. Los túbulos nunca deben de verse espacios entre ellos, ¿no? Si ustedes en una imagen ven espacios entre los túbulos, pues estamos viendo una imagen patológica, ¿no? Los túbulos deben estar, ahora sí que pegaditos unos con otros, así como se ven aquí en esta imagen. Igualmente, aquí estamos viendo. Este es un túbulo contorneado proximal. Aquí estamos viendo lo que son las mitocondrias. Esta imagen creo que la habíamos visto. Y vámonos a lo que es el asa de Henle. Ya reabsorbimos la mayor parte de los solutos que necesitábamos. Seguimos secretando cosas que no ocupábamos. Pero aquí, esta parte va a ser, la enlace de Henle es la clave para muchas cosas. ¿Vale? Con esto va a ser una continuación del túbulo proximal y va a estar compuesto de dos porciones famosísimas, que es la rama descendente fina y la rama ascendente fina. Y va a haber igualmente, dependiendo de su función, una transición en los epitelios. Ambas van a estar tapizadas por un epitelio plano simple, pero vean cómo hay cierta diferencia entre lo que es la rama descendente fina y la rama ascendente fina. Y esto va a estar dado por la función de cada uno. Vean, aquí tenemos el parte del túbulo contorneado proximal, que es la parte recta, cómo va terminando, es la última parte, va terminando el túbulo contorneado proximal, y se va haciendo más delgado, lo que habíamos platicado, la transición epitelial, hasta volverse la asa delgada descendente de la asa de Henle, ¿no? Ya no tenemos el borde de cepillo, ven cómo es una transición bastante notoria, ¿no? ¿Qué va a pasar en esta asa delgada? Va a reabsorber aproximadamente el 20% del volumen filtrado y solo va a reabsorber agua de manera pasiva y urea en menor medida. ¿Por qué? Porque ahorita sigue el asa gruesa. Va a presentar múltiples acuaporinas en la membrana plasmática, lo que va a funcionar, lo que va a ayudar para esa reabsorción pasiva del agua. Y aquí viene lo que es el asa descendente gruesa, ya que vamos para arriba. Otra vez, ¿no? Bajamos y subimos de nuevo. Va a ser el segmento diluyente. ¿Qué va a pasar aquí? Va a encargarse de solamente reabsorber electrolitos. No va a reabsorber agua, no va a haber acuaporinas aquí, pero va a haber una reabsorción clave de potasio y de cloro. Y en mínimas cantidades se va a absorber el sodio. Este es un corte transversal. Una rama descendente delgada de una L larga. Sería aquí de L. Vean. Y las ramas ascendentes gruesas. ¿Ven la diferencia? Pues no. Así que básicamente pues es delgado y grueso, ¿no? Se puede ver en el microscopio. Entonces, esta parte, acuérdense, reabsorbe agua. Y esta parte, solutos, ¿salen? Los electrolitos principalmente, los que mencionamos. Este es un corte transversal en la médula interna. Van a observar lo que son las ramas delgadas descendentes y ascendentes del asa del Henle, aquí en TN. El túbulo colector.
acá. Y la basa recta. Ahora, otra parte muy importante de aquí del túbulo del asa de Henle es que tenemos, aquí es donde se sintetiza la proteína de Tams-Horsfall. Otra pregunta de examen, es importantísima esta proteína. Esta proteína nos protege de la formación de cálculos renales. En realidad serían los cálculos renales mucho más comunes de lo que son. Si no salvar esta proteína, cubriendo y protegiendo cubriendo los solutos que pueden, que si se dejaran libres ahí en el ultrafiltrado, no, se pueden juntar y formarnos una piedra, ¿no? Ahora, la proteína, la claudina 16, acuérdense de esa proteína, la claudina, es muy importante porque nos va a permitir la reabsorción paracelular de iones divalentes. Acuérdense que las claudinas funcionan como el zipper como el zipper de un pantalón. Entonces, la claudina 16, los dientecitos de un zipper, se abren y se cierran para permitir ese transporte paracelular. Que finalmente ese transporte paracelular es muy importante porque disminuye la carga de consumo energético para el túbulo. Entonces no necesita, no es acuérdense que es el transporte que no ocupa ATP. Ahora, el transporte que sí ocupa ATP va a ser en esta parte muy específico, para la reabsorción de sodio, el cotransportador sodio-potasio 2-cloro o NKCC2. Y es donde van a actuar los diuréticos de asa. ¿Sale? Esto es súper importante y tienen que saberse. Entonces quedamos, ¿no? La parte del agua, la parte delgada va a ser altamente permeable, y impermeable a los iones, mientras que la parte gruesa va a ser altamente impermeable al agua y altamente permeable a los iones, ¿no? En el túbulo distal, el túbulo contorneado distal, ya estamos, en las últimas partes de los túbulos. Vamos a tener que tiene, es una continuación de la rama ascendente gruesa. Vean cómo cambia el epitelio. Va a estar compuesto por dos porciones, el túbulo recto distal y el túbulo contorneado distal. Y ambas van a estar tapizadas por epitelio cúbico simple. Ya la mayor parte del trabajo ya se hizo. ¿Sale? Lo de reabsorción ya se hizo para cuando llegamos acá. Entonces va a ser similar al túbulo proximal, pero con pliegues y microvellosidades menos desarrolladas. Va a ser el túbulo contorneado distal va a tener diferentes morfologías y funciones. Aquí lo que vamos a tener, y es bien importante, va a ser la secreción de hidrogeniones, sobre todo en la primera parte del túbulo distal. Todavía hay reabsorción de sodio, cloro, potasio, indudablemente, todavía sigue habiendo absorción de esto, de magnesio y bicarbonato. Ojo con el magnesio, porque muchas veces en el contexto clínico, cuando ustedes a veces tienen un paciente que tiene hipocalemia, o sea, potasio bajo, y ustedes quieren reponer ese potasio, y ese magnesio, el magnesio que no han repuesto, no va a permitirles que volver a reponer el potasio, ¿sale? Entonces, ojo, esa es una parte del contexto clínico. Y quizá una también de las cosas más importantes de lo que es el túbulo contorneado distal es que está relacionado con la mácula densa y el aparato glomerular. El aparato glomerular, acuérdense, es cómo llamamos a una parte del túbulo recto distal que se pega o se aproxima a la cápsula de Bowman, ¿no? Cambia el epitelio, una parte del epitelio cambia, y van a ser células especializadas que se llaman la mácula densa. Y se van a encargar de lo que es la regulación de la presión arterial y la filtración glomerular. Ahora,
En el túbulo contorneado distal igualmente tenemos ya en la parte que ya se acerca a los túbulos colectores, sigue habiendo reabsorción de sodio y cloro, pero aquí también ya hay secreción de potasio y de hidrogeniones. Es la última parte donde se secreta el potasio. Aquí lo vamos a ver en un corte en microscopio electrónico. Vean. Vean cómo también, al contrario del túbulo contorneado proximal, todavía hay vellosidades, pero son cortas. Vamos a tener núcleos muy gordos. ¿Vale? Vean, núcleos grandes. Mitocondrias largas. Vean, y aquí está el túbulo proximal, ¿verdad? Entonces, todavía podemos aquí hacer comparaciones, ¿no? Para poderlos distinguir. Aquí tenemos otra vista, cómo se ven los túbulos contorneados distales. Y aquí les dejo esta tablita, ¿no? Para que después, cuando les pasen la clase, pues puedan ver las diferencias entre los túbulos. Lo que les había comentado, pues tienen también borde de cepillo, hay un aparato vacular prominente en el citoplasma y van a tener grandes mitocondrias, ¿no? Aunque no van a ser grandes mitocondrias. En cambio, en el otro, en lo que es el túbulo contorneado distal, vamos a tener igualmente grandes mitocondrias, pero la superficie apical va a tener microvellosidades cortas y dispersas, ¿no? Para cuando les pongan las imágenes, pues ustedes pueden diferenciar entre los dos. Y ya vamos a la última parte, que es el túbulo conector y colector. Aquí en el túbulo conector vamos a tener epitelio cúbico simple, similar al resto del epitelio renal. Va a estar conectado con el túbulo distal y el túbulo colector. Y aquí tienen mucha importancia lo que son las células principales y las células intercaladas. ¿Sale? Esta parte es la clave en esta zona. Son las células principales, son las más abundantes en el túbulo colector. Y las células intercaladas también las encontramos en el túbulo contorneado distal. El túbulo conector es la parte final del túbulo urinífero. Vamos a clasificarlo en túbulo colector cortical, el medular externo y el medular interno. Y aquí las células principales, lo que les decía, son 2/3 de la población celular. ¿Y qué importancia tienen? Están especializadas en la secreción de hidrogeniones y de bicarbonato. Las células intercaladas forman el tercio restante. Las células principales van a ser células poligonales especializadas, van a aumentar progresivamente hasta llegar hacia la papila. Tiene un cilio primario que regula la composición de la orina. En su parte luminal tiene acuaporina 2, sensible a la ADH, a la hormona antidiurética. Entonces, ojo, en algunas patologías que tienen que ver con la hormona antidiurética, esta va a ser el sitio de acción. Los canales de sodio van a tener canales de sodio sensibles a la aldosterona, por lo cual es una de las partes donde va a actuar, por ejemplo, diuréticos como la espironolactona, ¿no? Y en la médula interna van a tener un transportador de urea UTB1, que va a ser va a reabsorber la urea, pero va a ser dependiente de la hormona antidiurética. Y las células intercaladas, ¿cuál es el objetivo de las células intercaladas? Es un objetivo muy importante, que es el control ácido-base. Va a haber dos tipos, la tipo alfa, que va a tener un transportador HATPasa, que sirve para la secreción de protones, y va a van a ser células epiteliales altas y columnares, como esta que vemos aquí. Y el tipo B o el tipo beta, que va a tener el mismo transportador, pero va a ser basal. Y va a servir para la reabsorción de los protones y la secreción de bicarbonato. Entonces, dependiendo de las demandas del equilibrio ácido-base, vamos a secretar protones o vamos a reabsorber protones y secretar bicarbonato. Las células que van a reabsorber los protones, acuérdense, son las células intercaladas tipo B y van a secretar bicarbonato, van a ser más cortas y aplanadas. Entonces, siempre chequen las diferencias, ¿no? Entre las dos células. También podemos llegar a preguntarlo en el examen. Y aquí está otra vez toda
todo el dibujito de los cambios epiteliales para que se lo aprendan. Ahí van a estar en la presentación. Pues lo que ya les había platicado, ¿no? Va a haber una transición a medida que el túbulo colector va pasando de la corteza a la médula, el epitelio transiciona de cúbico cilíndrico y las células intercaladas van a disminuir en número, ya cerca de la papila renal. Aquí está igualmente la tablita para que puedan compararlos. Voy más rápido. Igualmente, aquí podemos ver, ¿verdad? Las células transicionales, cómo van cambiando, las células intercaladas, que son las de la secreción ácido-base. Hay células transicionales y las células principales, cuya función principal pues, es la reabsorción de sodio, potasio y agua. Las células transicionales, que son células que van a estar ahí mismo en el túbulo, pero dependiendo de las necesidades o de los daños que pueda presentar el túbulo por diferentes patologías, incluyendo una lesión renal aguda, pueden morirse estas células, ¿no? Por eso cuando no tienes un paciente con enfermedad renal crónica, por ejemplo, ¿no? Le empiezan a hacerse más ácidos, ¿no? ¿Por qué? Porque perdemos estas células intercaladas. Empieza a haber problemas en el equilibrio ácido-base. Entonces va a haber cierta cantidad de células transicionales que pueden reemplazar a las muertas. Eso hace que una persona se pueda recuperar una lesión renal aguda. Pero estas células transicionales no son eternas. Conforme se van reemplazando a las muertas, terminan por perderse y eso nos va a llevar, hay un punto en que ya no podemos reemplazar a las células perdidas y eso nos va a llevar a una pérdida de función. Y finalmente, en la enfermedad renal crónica lo que tenemos es acidosis. Aquí igualmente es otra ilustración, me parece muy bonita porque también nos muestra de manera muy, muy gráfica, ¿no? Los cambios en el epitelio, ¿no? Bueno, el proximal con su borde de cepillo prominente, las mitocondrias abundantes, ya en la asa de Henle delgada, un epitelio mucho más simple. En la gruesa volvemos otra vez a engrosarse el epitelio. Acá tenemos las células intercaladas que van a caracterizar esta parte, las células principales también, y finalmente, ya cuando nos vamos acercando al túbulo colector, ¿no? Aquí lo mismo, también quería que vieran, todas estas están para que las puedan ustedes revisar y se aprendan todo lo que ya platicamos aquí, ¿sale? Y ya finalmente con el intersticio renal. El intersticio renal va a estar ubicado entre los túbulos renales, va a estar compuesto por tejido conectivo denso y va a brindar soporte y estructura al riñón. Entonces muchas veces no pensamos, cuando pensamos en la anatomía del riñón, en lo que es el intersticio, pero tiene funciones muy importantes y que se traducen a la clínica, ¿no? Va a estar compuesto por fibroblastos, microvasculatura, células perivasculares, fibroblastos productores de eritropoyetina. Todo esto es muy importante porque conforme se va fibrosando esta zona, vamos a perder algunas de sus funciones. Una de las más importantes es la producción de eritropoyetina. Acuérdense que la eritropoyetina lo que hace es que estimula la formación de eritrocitos, ¿no? Entonces contiene fibroblastos, células especializadas, como las que se había mencionado, las células dendríticas, y es el espacio donde ocurre el intercambio de sustancias con los túbulos renales. Los fibroblastos, lo que les dije, sintetizan la eritropoyetina, y conforme se van perdiendo, pues es cuando vamos a tener en los pacientes con enfermedad renal crónica que darles eritropoyetina nosotros, porque ya no la están produciendo. Vean, aquí tenemos, esto es el túbulo, el tejido intersticial, aquí está la eritropoyetina, aquí donde son las células donde se secreta la eritropoyetina, y conforme va viendo una inflamación crónica, se empieza a fibrosar todo este tejido, a llenarse de células inflamatorias como leucocitos, etcétera. Acuérdense que la enfermedad renal crónica es la enfermedad de inflamación
es una enfermedad de inflamación crónica por excelencia, ¿sale? Entonces, los pacientes con enfermedad renal crónica están crónicamente inflamados, con daños, con un daño endotelial, con un daño en el tejido crónico, que va llevando a la fibrosis y pérdida de la función. Las células dendríticas que les dije tienen también una función importante. Van a expresar el complejo mayor de histocompatibilidad, clase 2, y pueden expresar antígenos como CD11C. ¿Y cuál es la función que tienen? El mantenimiento de la tolerancia periférica en el riñón. Esto es muy importante porque en lo que son las nefritis autoinmunes, el rechazo de trasplantes renales y la inflamación crónica en la enfermedad renal, se va a ir perdiendo esta tolerancia inmunológica hacia el riñón, ¿sale? Y bueno, la microvasculatura renal. Eso lo vamos a ver aquí. Aquí lo más importante que quiero que vean es que las arteriolas aferentes, ya lo habíamos platicado, van a llevar la sangre desde las arterias interlobulares a los glomérulos. Las arteriolas aferentes transportan la sangre fuera de los glomérulos. Y esta es parte, lo que es la importante. El sistema portal va a tener dos lechos capilares. El primer lecho capilar es el glomérulo y el segundo lecho capilar es el plexo capilar peritubular o los vasos rectos. Vean cómo la microvasculatura del riñón va a abastecer de sangre y por tanto pues de energía, ¿va? Ahí va a alimentar todo este aparato complejo que hay a través de todo el riñón. Ya lo que habíamos dicho, hay partes donde no llega tanto flujo sanguíneo y son partes que son más sensibles a la hipoxia. Entonces, las arteriolas aferentes se van a dividir en la vasa recta descendente, la vasa recta descendente y la ascendente, y van a formar los haces vasculares de la médula renal. Estos haces vasculares son los que están más propensos a la hipoxia, y su función va a ser va a estar muy relacionada con lo que es el asa de Henle. Vamos a ver eso un poquito más adelante. Entonces, bueno, ojo, quiero que se acuerden de esto. La sangre fluye a través de los capilares glomerulares a una presión relativamente alta. Entonces, eso va a forzar el paso de líquido hacia el espacio capsular. Y este líquido va a ser la orina provisional, o lo que llamamos ultrafiltrado, que va a fluir hacia el túbulo contorneado proximal. Aparato glomerular, ya ahorita ya no va a perder tiempo con esto. Es importante que eso vamos a verlo ya cuando veamos lo de la fisiología, pero aquí quiero que vean esta imagen. A veces no se alcanza a entender tanto, pero vean cómo está la mácula densa especializada. Todo esto va a formar un aparato, lo que es el túbulo contorneado distal, junto con el glomérulo. Vean la mácula densa, las células justaglomerulares que están en la arteriola aferente, y vean la anatomía, ¿sale? Quiero que vean eso. Entonces, túbulo contorneado distal va a formar junto con esta parte del glomérulo, con la porción, el polo capilar, vamos a tener, va a formar el aparato justaglomerular. Bueno, muy bien. Vamos más rápido. Aquí lo que vamos a encontrar son las que van a encontrar como células llamadas células de Lasis, que si se acuerdan de cuando platicamos de la anatomía del glomérulo, van a ser células mesangiales extraglomerulares y van a tener una función muy específica, que es la regulación del flujo sanguíneo glomerular mediante la liberación de renina. Van a funcionar como una puente de comunicación entre la mácula densa y las arteriolas glomerulares, que aparte, igual que las células mesangiales intraglomerulares, van a tener una función contráctil y inmunológica. ¿Sale? Aquí les pongo unas diferencias, también esta tablita entre las células extraglomerulares y las intraglomerulares. Aquí para que también puedan verlo, cómo se ve este aparato yuxtaglomerular en el microscopio. Y vamos al último, ¿vale? Ya con esto te vamos a terminar. Voy a poner este casito. Un pasante de medicina, que esperemos no sean ustedes, va en un futuro, viaja a un pueblo remoto, o sea, no que no lleguen a pasantes, sino que hagan su servicio en un lugar menos hostil. Entonces, este pobre pasante de medicina viaja a un pueblo remoto para su servicio social y queda varado. Entonces, pues su autobús se descompone. No tiene acceso al agua durante 36 horas.
En ese tiempo, su osmolaridad urinaria alcanza los 1100 milosmoles por litro. Y la concentración urinaria va a depender principalmente del nivel sérico de vasopresina, el cual va a estar regulado por la neurohipófisis. Entonces, en respuesta a la osmolaridad plasmática y al volumen sanguíneo. Ahora vámonos a aplicarlo. ¿Cuál de los siguientes segmentos del nefrón va a corresponder a la vasopresina, aumentando la absorción de un soluto específico que es importante para generar un alto gradiente de concentración medular? Vamos a ver. Baby Yoda. Es la C, Doc. La C. ¿Alguien tiene una respuesta alterna? No, Doc. Muy bien. Así es. La C va a ser la respuesta. Perfecto. Entonces vean cómo era lo que habíamos platicado, ¿verdad? Cuando empieza a haber una alta producción de hormona antidiurética, vamos a actuar en el túbulo, vamos a actuar en lo que es el túbulo colector y vamos a tener, y vamos a encargarnos de lo que es la concentración de la orina. Esa es la función importante ahí. Ahora, ¿qué elementos deben impedir que se pierda la barrera de filtración glomerular en los riñones? No sé, ya la habíamos preguntado. Esa ya está. Ya están repitiendo las preguntas. Ok, chicos, pues bueno, con esto terminamos la parte de lo que es la anatomía renal. Así que fue la clase más eterna del mundo, discúlpenme. Y nos pasamos a lo que a lo que ya son las demás clases. El día de hoy me voy a poner a hacer el itinerario, pero mañana es lunes. El martes, ¿les parece el martes a las 6 de la tarde? ¿Les parece que empecemos con la clase de fisiología renal? Sí, Doc. Perfecto. Sí, Sí, Doc, Doc. está bien. De todas maneras, lo vamos a hacer por Zoom para recuperarnos. Ya yo espero el próximo fin de semana tengamos una chancita para vernos en persona. Porque luego me voy a olvidar de ustedes, entonces pues ya. El día de hoy les paso el itinerario de cómo vamos a recuperar las clases, en la medida de lo posible. Y y en base a eso, pues cuándo sería el examen. Yo creo que los exámenes los vamos a dejar ya nada más en dos partes. Vamos a dejar nada más 2 exámenes. Pero ya les iría yo avisando, ¿sale? Y pues acuérdense de ponerme ya sus puntas, su puntaje. Yo los anoté aquí. La mayoría sacó casi todos los puntos. Pero, y les voy a empezar a mandar una tareita también para que, yo creo que ya los de este semestre ya estamos casi todos a punto de lograr el puntaje para sentar uno de los exámenes. Si veo que falta alguien, pues les dejaría alguna tarea en especial para que los juntaran, pero ya les diría yo. Y bueno, chicos, pues alguna duda que tengan. Creo que no, Doc. No, Doc. Perfecto. Bueno, muchachos, que tengan muy bonito domingo. Estamos en contacto, ¿eh? Gracias, Doc. Hasta luego. Bye, Cuídense gracias. mucho, nos vemos.